Y a continuación daremos paso a la ponencia del doctor Luis Ávila, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Wallenberg en Suecia e Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, diplomado en Justicia Indígena y Pluralismo Jurídico por la Flaxo, profesor de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Católica Santiago de Guayaquil, asesor de despacho de la Defensoría Pública. Entre sus publicaciones está la teoría y praxis del precedente constitucional, la emancipación y transformación constitucional, la política, justicia y constitución, efectos de la declaratoria e inconstitucionalidad en el Ecuador y jurisprudencia obligatoria, fallos de triple reiteración de la Corte Suprema del Ecuador. A continuación, la ponencia del doctor Luis Ávila. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Quiero agradecer a los organizadores y felicitarlos por este evento. Espero que esto se institucionalice, que es una enorme meta. También agradecerles a ustedes por su paciencia. Bueno, estamos bastante tarde en un día de fiesta, el 6 de diciembre. Y bueno, me parece que lo importante es que este espacio fortalece mucho el debate de algunos temas desde el mundo de lo académico. Bien, yo quiero comentarles, y tal vez de manera un poco breve por el tiempo, este trabajo que hice hace un tiempo, que se llamó Transformación y Destransformación de la Justicia en Ecuador. Fue un trabajo que realicé pensando en una invitación que se me hiciera el año pasado a participar en lo que llamaban en Bolivia la revolución de la justicia, ¿sí? Afortunadamente todavía hay voces críticas en América Latina y todavía, a pesar de la muerte de Fidel Castro, todavía tenemos al compañero Evo Morales levantando la bandera del progresismo político en América Latina. Pues bueno, el año pasado se planteó políticamente la necesidad de hacer una reforma profunda que denominaron ellos Revolución de la Justicia. Pues bien, este trabajo, que tuvo más o menos 32 páginas, que se publicó en Bolivia, y bueno, espero que publiquemos acá también como parte de las memorias de este evento, trataba de explicar la experiencia de Ecuador respecto de la última reforma judicial emprendida a partir de 2006 en Ecuador. Y lo titulé de la siguiente manera porque cuando comenzamos a trabajar, y yo formaba parte de este maravilloso equipo que tenía Ramiro Ávila en la Subsecretaría de Desarrollo Normativo en el Ministerio de Justicia, que en ese tiempo regentaba Gustavo Yal cuando era progresista, cuando todavía tenía claro hacia dónde tiene que ir la justicia. Y se formó este equipo maravilloso, dirigido por Ramiro, y entre otras cosas, trabajamos el Código Orgánico de la Función Judicial, se trabajó también las reformas y los textos de derechos y de justicia para la Constituyente de 2007 en Montecristi. Pero en un momento dado, cuando se trabajó el tema de justicia a partir del Código Orgánico de la Función Judicial, discutimos dentro del equipo cuál debería ser el motivo político que dirigiría esta reforma política. Y bueno, ¿no? El equipo era bastante variado, todos estuvimos inspirados en un inicio por la obra de este compañero Miguel Carbonell, que tuvo el acierto de compilar mucha obra en América Latina sobre la idea de esto que llamaron el neoconstitucionalismo, pero creíamos que no era suficiente para poder explicar cómo poder entender políticamente la reforma que íbamos a emprender. No se olviden ustedes que hasta antes del 2006 en Ecuador habían habido pocas reformas institucionales de la justicia de alta intensidad. Posiblemente la última reforma, que iba del 92 al 96, fue posiblemente una de las primeras grandes reformas estructurales del sistema de justicia. Y con el apoyo en ese entonces de la comunidad internacional, de la cooperación internacional, y en el entorno de esto que llamaron el Consenso de Washington, ¿ya?, en el cual uno de los ejes que se plantearon fue la reforma judicial, por supuesto no para democratizar nuestros países, sino para intervenirlos y garantizar la democracia de mercado.
fue posiblemente esta la primera gran reforma estructural del sistema de justicia, ¿sí? Hasta el 92, ustedes van a ver que teníamos una justicia que no era profesionalizada, estaba integrada de un 60-70% por meritorios, es decir, personas que no estaban profesionalizadas, que no estaban dentro del Estado, sino que recibían dádivas de los usuarios del sistema de justicia, ¿no? No sé si ustedes recuerdan eso. Una persona era nombrada juez en cualquier instancia, directamente militante de los partidos políticos de esa época, y estos lo que hacían es integrar sus equipos de trabajo y ponían a la esposa, al hijo, al ahijado, y el único requisito era tener un escritorio, hojas de papel bond para imprimir y una máquina de escribir de esas enormes que teníamos antes, esas Remington, ¿se acuerdan? Pues bueno, esa era la justicia hasta el 92, ¿sí? Era una justicia que había cambiado muy poco, ¿no? Si ustedes leen, hay un libro maravilloso que escribió un antropólogo norteamericano de Ecuador, se llama John Phelan, esto fue publicado por el Banco Central, y él habla sobre el reino de Quito en el siglo XVI. Y uno de los elementos que más se enfoca en ese libro es el estado de la justicia, ¿ya? La justicia desde el siglo XVI hasta 1992 había cambiado muy poco, ¿ya? Era casi feudal. Pues bien, el 2006 plantea la necesidad de superar esa reforma, ¿no? Y nosotros decíamos cómo políticamente podemos superarla, porque la del 92 al 96, con todos los problemas, con todo lo que se criticó en la onda de la crítica neoliberal, en todo caso era hasta ese momento la mejor reforma que se había hecho al sistema de justicia. Y nosotros decíamos que uno de los elementos que tenía que dirigir la reforma judicial era un elemento nuevo en la democracia ecuatoriana, que era la participación social. ¿Para qué? Para poder diferenciarla del motivo político de la reforma del 92 al 96, que fue la gobernabilidad, ¿no? Esta cosa que pensaron los alemanes en los 80 y que por impacto de Dieter Nolen trajeron a toda América Latina. Y la idea era gobernabilidad, es decir, tenemos malos gobiernos porque hay malas reglas para la democracia y tenemos que generar instituciones mínimas para poder asegurar que los países sean gobernables, que no haya pugna de poderes, que los presidentes tomen decisiones importantes. Y posiblemente de allí, sobre esta idea de la gobernabilidad, en la reforma del 92 al 96, donde hubieron algunas reformas constitucionales importantes y también una constitución después en el 98, ustedes van a ver que sobre la idea de la gobernabilidad también se fortalecieron los presidencialismos, ¿sí? Se los fortaleció porque era una manera de evitar la confrontación, ese clima de ingobernabilidad, ese clima de no poder tomar decisiones, que luego generó muchas crisis. Ahí tal vez hay una conexión con lo que planteaba Agustín, ¿no? Esta idea de tratar de explicar por qué se fortaleció, entre otras cosas, el presidencialismo, más allá de esto que puede ser un lugar común, que es esta idea del caudillismo y de los gobiernos con líderes mesiánicos que tenemos en nuestra América muy comúnmente desde siempre. Pues bien, nosotros decíamos entonces cómo poder diferenciar políticamente esta reforma judicial, de la que en alguna medida había sido exitosa entre el 92 y el 96. Y discutiendo con el equipo, con Ramiro, entre los más radicales, yo proponía, pongámosles la revolución de la justicia, como el tema este de Bolivia que se planteó el año pasado. Otros compañeros un poco más conservadores dijeron, no, eso suena a un marxismo trasnochado de dinosaurios. Y bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Entonces decían, pero bueno, pongámoslo de otra manera, que no sea tan radical. Bueno, en la discusión, Ramiro propuso, inspirado tal vez en el trabajo que hizo Boaventura de Sousa en Colombia, esto que llamaron el caleidoscopio de la justicia, que fue una obra de sociología judicial importantísima en América Latina. Entonces, la idea que propuso Ramiro, pongámosles la transformación de la justicia, ¿ya? ¿Cuál era la idea de transformación? Miren, la palabra transformación es una palabra anfibiológica, ¿no? Puede tener muchos significados. De hecho, ustedes van a ver que desde juristas positivistas, tal vez algo moderados como Norberto Bobbio, hasta tal vez inclusive muy radicales como Pachucanis, utilizan la misma palabra, transformación. Desde Marx hasta Adam Smith utilizan la palabra transformación con diferentes significados. Y nosotros lo que propusimos es que la idea de la transformación sea que el sistema de justicia sea un instrumento para el cambio social, ¿no? Es decir, habían algunas instituciones que estaban pensadas para eso, entre ellas la participación social, y nosotros creíamos que la justicia podía ser un instrumento importante para el cambio social, o que por lo menos apoye el cambio social iniciado por la Constitución 2008, ¿sí? Y a partir de eso,
nosotros nos fijamos tres grandes elementos para la reforma. El acceso sustancial a la justicia, es decir, que las barreras estructurales, sociales, económicas, culturales, políticas, que impedían que la gente acceda al servicio de justicia, puedan ser removidas con políticas específicas del sistema de justicia. Eso, desde todo punto de vista, es bastante revolucionario en Ecuador por dos razones. Porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer política pública, lo hacemos muy mal hasta ahora. Y en segundo lugar, porque nunca habíamos pensado el sistema de justicia de esa manera. Habíamos pensado el sistema de justicia desde el debido proceso, de cómo generar ciertas instituciones para garantizar la igualdad procesal de las partes. Pero no habíamos pensado en la posibilidad de tener un organismo fuerte, y si quieren ustedes hasta presidencialista, que pueda centralizar la política de justicia y pueda hacer que el sistema de justicia tenga este objetivo político, de que sirva como instrumento para la transformación social también, ¿sí? Y por eso es que, bueno, y tal vez digo, admito mi culpa, ¿no? En el Código Orgánico de la Función Judicial, ustedes van a ver un Consejo de la Judicatura tremendamente poderoso, ¿eh? Con facultades omnímodas sobre el resto de integrantes de eso que se llamó sector justicia, Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado. Que visto en perspectiva hoy día, ustedes podrían decir posiblemente fue un error, ¿ya? Pero bueno, tal vez para lavarme de la culpa, yo les digo una cosa. En el 2008, en la Constitución, se planteó que los jueces de las altas cortes iban a ser seleccionados por concurso público abierto, ¿sí? Eso le daba una oportunidad de que algunos de los cuadros que iban a integrar las altas cortes, incluido inclusive el Consejo de la Judicatura, pudieran ser nombrados por fuera de los partidos políticos, con un poco menos de carrera política, ¿ya? Y que por esa medida pudieran ser algo más independientes. Se pensaba eso. Sin embargo, como lo vamos a mencionar más adelante, hay un momento político en el que cambia la historia de la reforma judicial emprendida en 2006, que fue la consulta popular del 2010, donde el presidente de la República dijo de manera descarada, vamos a meterle la mano a la justicia, ¿ya? ¿Y qué fue el centro de esa reforma? Cambiar la forma de integración del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional, ¿sí? Y también, por supuesto, influir en la forma como estaba integrado el Consejo de Participación Ciudadana. Esta reforma que se le consultó al pueblo en 2010 fue el punto de quiebre de la reforma que nosotros pensábamos era transformadora, ¿sí? Pero en todo caso, esa fue la idea por la que se generó un Consejo de la Judicatura tremendamente fuerte, bajo el concepto de que tendría una fuerte integración ciudadana por fuera de los partidos políticos. Pero la reforma que les comento echó abajo esta idea del Consejo de la Judicatura y lo volcó a ser un organismo satélite de los ejecutivos, ¿eh? El segundo elemento que teníamos nosotros pensado era independencia judicial, ¿eh? Y particularmente en la Constitución de 2008 se creó o se desarrolló el derecho a la independencia judicial interna o el principio de independencia judicial interna, es decir, no solamente la independencia que deben tener los poderes dentro del sistema de justicia con los otros poderes del Estado, sino también dentro de la jerarquía judicial entre las diferentes instancias del Poder Judicial. Esto también se pensaba en la medida de que el Código Orgánico de la Función Judicial llegaba inclusive a plantear como una de las causales de juicio político la vulneración de la independencia judicial interna. ¿Se imaginan lo que se estaba pensando, al menos desde el punto de vista institucional? Es decir, se estaba pensando instituciones fuertes para poder defender la independencia judicial interna. Y finalmente, el último principio que pensamos que pudiera apuntalar a la transformación judicial era la integralidad de la justicia. Es decir, la justicia debería tratar de ser, en la medida de lo posible, integral en todos sus niveles, ¿ya? Es decir, que los derechos humanos se transversalizaran en todo el sistema, que el debido proceso fuera la medida mínima para poder garantizar los derechos de la gente en el sistema de justicia. Por esa razón, ustedes van a ver que se plantearon algunas reformas desde todo punto de vista transformadoras o, si quieren ustedes, revolucionarias. Una enorme reforma entre el 2006 y 2010 en temas de cárceles y drogas, ¿ya? Respecto del tema cárceles, imagínense, hasta el 2006 habían aproximadamente 10.000 personas detenidas, más del 50% de esas personas estaban sin fórmula de juicio y muchos de ellos inclusive habían pasado el tiempo máximo de la pena, lo cual significaba un sistemático abuso del sistema de justicia para criminalizar a los pobres. En el 2007 se planteó
el indulto de los que ya se llamaban mulas, las personas que llevan dentro de su cuerpo droga. Luego también en la propia Constitución se estableció de manera tajante que estaba prohibido criminalizar el consumo de drogas, ¿sí? Ese indulto permitió la salida del sistema de aproximadamente 3.000 personas, lo cual disminuyó de manera ostensible la cantidad de personas detenidas. El Estado ecuatoriano cerró la base de Manta, que fue uno de los elementos que este gobierno le dio legitimidad social en un inicio. Se renunció a los ATPDA, que son este beneficio que dan los Estados Unidos para el libre mercado, pero con la condición de impulsar algunas políticas de droga que ellos nos imponen, no que nos consultan. Y luego se estableció una cosa que en su momento fue motivo para que el resto del mundo mirara a Ecuador como un buen ejemplo para la reforma de drogas. Se estableció los umbrales del consumo, es decir, una cantidad que pudieran portar las personas para el consumo, por la cual no pueden ser detenidos, la cantidad de porte, y luego se estableció en el Código Orgánico Integral Penal, posteriormente, en el 2014, se estableció lo que se llaman las escalas de drogas, que de alguna manera intentaba dar proporcionalidad a las penas en drogas que antes eran totalmente descabelladas, ¿no? Hasta antes de la reforma, una persona con 1 gramo o con 500 toneladas podía tener el máximo de la pena, ¿sí? Estas escalas de la droga en el Código Orgánico Integral Penal dieron, de acuerdo a la cantidad de gramos y de acuerdo a la sustancia, trataron de racionalizar en alguna medida o de proporcionalizar en alguna medida las penas en temas de drogas. Esto influyó en la cantidad de gente detenida hasta antes de 2010. Otra reforma importante fue la reforma que se emprendió en el tema de justicia indígena. Desde el 2006 al 2010, el Estado ecuatoriano impulsa varias políticas para el respeto y autonomía de los sistemas de justicia indígena. Se respetan desde todos los niveles algunos ejercicios de sistemas de justicia indígena y desde algunas instituciones se establecen políticas particulares para el fortalecimiento de estos sistemas de justicia indígena, ¿sí? Al mismo tiempo, inclusive, se habló en el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, de una política integral de justicia de paz, que comenzó a trabajarse hasta más o menos cercano al 2010. Sin embargo, en el 2010 ocurre esta famosa consulta popular donde se le mete la mano a la justicia, donde en realidad el resto de preguntas solamente era un pretexto para el fondo de esta reforma, que era en realidad entrar a controlar el sistema de justicia por parte del Ejecutivo. Y esta reforma inicia lo que he llamado para este trabajo la destransformación de la justicia. Si en un inicio nos planteamos la transformación de la justicia, en una reforma que pretendía que el sistema de justicia fuera un instrumento que también apuntara el cambio social, el 2010, con esta reforma que intervino en la justicia, comenzó este periodo que les he denominado destransformación de la justicia. ¿Y cuáles son los resultados? Primero, intervención y criminalización. Ustedes tienen, por ejemplo, un Consejo de la Judicatura con un nombramiento definitivo, con intervención directa, porque de acuerdo a la reforma que se planteó en el 2006 vía consulta popular, volvemos en el Ecuador al sistema anterior de nombrar a estas altas cortes y este organismo de justicia directamente por ternas de los poderes del Estado, ¿sí? Sin intervención del Poder Judicial. Luego se inicia una escalada de lo que podemos denominar, y ustedes pueden ver algunos estudios que hay aquí en Ecuador, les recomendaría leer el estudio de INRED, sobre criminalización de la protesta social. Después del 2010 hay un aumento en casos de criminalización de la protesta social. Luego tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que se presentó como una reforma revolucionaria, que decían que planteaba un nuevo código después de 70 años, el código fascista de Rocco, que rigió en Ecuador durante toda esa época, pero sin embargo el Código Orgánico Integral Penal resultó siendo más fascista todavía. Un código populista con tipos penales verdaderamente folclóricos, por ejemplo, como el delito del chisme social, cuando una persona divulga secretos personales, eso está penalizado, para que ustedes lo sepan. El delito de femicidio, que tiene algunos elementos subjetivos que impiden una adecuada justicia para proteger a las mujeres, y algunos otros delitos que podrían citarse que pueden ser bastante folclóricos, si ustedes lo pueden ver. Y luego ustedes van a ver también un aumento en la criminalización de la pobreza en la medida que se incrementan las políticas
desde el Ejecutivo, por encima del sistema de justicia, para perseguir delitos comunes. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? En el 2010 no solamente se plantea la consulta popular para el tema de la justicia, sino que ocurrió el famoso acto que se le denominó el 30S, que fue la insubordinación de una parte de la policía, una parte importante de la policía, supuestamente intentando dar un golpe de Estado. ¿Sí? No vamos a entrar a discutir si eso fue en realidad un golpe, que eso es un tema polémico, pero hay dos elementos que ustedes van a ver influyen de manera decidida en la forma como se destransforma la justicia. El primer elemento, el elemento inseguridad. Si el gobierno nacional había realizado bien sus tareas respecto a las políticas sociales hasta el 2010, el talón de Aquiles había sido el tema de la seguridad. ¿Ya? Y se había convertido hasta 2010 en el tema específico de lucha de la oposición frente al gobierno de Rafael Correa. Entonces, como el gobierno no había dado una respuesta específica al problema de la seguridad, y ese era el talón de Aquiles de la política gubernativa, entonces inmediatamente se plantearon desde el Ejecutivo no solamente el nuevo Código Orgánico Penal, sino también políticas específicas de tipo gubernativas para poder dar una respuesta a la seguridad. Y tenemos algunas políticas importantes que yo les podría llamar feudales. Por ejemplo, la política de los más buscados, ¿no? Un grupo de forajidos supuestamente peligrosos y ciertos incentivos económicos para que las personas delaten a esos supuestos delincuentes. Eso no es una nueva política moderna, es una política que se utilizaba en el lejano oeste en el siglo XIX. ¿Sí? Tenemos también cámaras por todas partes, una enorme inversión en seguridad para generar esos UPC, las unidades de policía comunitaria. ¿Sí? Y toda esa respuesta lo que hace es vaciar de contenido y generar un espacio y enorme campo para la vulneración del debido proceso de las personas. Otra política que es muy importante, los famosos eslabones, ¿no? Estos operativos de intervención militar policial que se hacen en barrios pobres. Porque, ojo, esto no se hace en la González Suárez o en la puntilla de San Borondón. No, esto se hace en los barrios pobres, en el Comité del Pueblo, en Carcelén Alto. ¿Sí? Se hacen estos operativos de intervención policial militar allanando casas sin el debido proceso de las personas que son criminalizadas, que en este caso son los pobres. ¿Sí? Esto se dio justamente por la necesidad de dar una respuesta al tema de seguridad, y lo que terminó pasando con el gobierno es que fue cooptado por esa gente de seguridad y no lo contrario, que era gobernar esa inseguridad que afectaba a los ciudadanos. El otro elemento que ustedes van a ver que es importante, que influye de manera decidida en la destransformación de la justicia, es el nuevo rol que a partir de la nueva agenda de seguridad ocupa la Policía Nacional. Si hasta el 2010 la respuesta había sido judicial, había sido con políticas de justicia, acceso a la justicia, independencia judicial, modelos de gestión para el sistema de justicia, ¿sí? Eran respuestas civiles para el problema de la justicia. A partir del 2010, por el fenómeno que hemos conversado hace un inicio, la respuesta fue una respuesta policial militar. Y quien se apodera del sistema de justicia desde entonces, y a la cabeza de su ministro, ahora candidato a diputado nacional, asambleísta nacional, es quienes terminan regentando el sistema de justicia, vulnerando el debido proceso de manera sistemática. ¿Sí? Entonces, tenemos como un resultado de eso, secutarización y eso que se llama eficientismo judicial. Hoy ya tenemos un poder judicial regentado por el Consejo de Judicatura, a quien le importa más que no se caigan las audiencias, a que la gente tenga verdaderamente debido proceso o igualdad de armas dentro del proceso judicial. Para terminar, y para no alargar mucho esta exposición, porque estamos ya un poco cansados. Bueno, yo lo que he querido describir de manera muy general es cómo la reforma que inició con este objetivo político de que pueda transformarse la justicia, y luego del 2010 inició en un proceso contrario de destransformación de la justicia, nos deja algunas lecciones políticas, algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Primero, posiblemente cuando se hizo la reforma judicial, tuvimos nosotros el error de plantear una reforma judicial ideologizada. Posiblemente es necesario tener una reforma judicial mucho más pragmática para el futuro. ¿Sí? Hay un autor alemán, que posiblemente ustedes lo pueden leer, es uno de los fundadores del constitucionalismo social, Ferdinand Lassalle. Cuando él hablaba,
de la Constitución de Weimar, que estaban discutiendo en 1918 en Alemania, después de un pequeño conflicto, casi guerra civil interna en Alemania, él decía: las constituciones deben ser el reflejo de la correlación de fuerzas realmente existentes, tanto políticas como sociales, en una sociedad. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos crear instituciones hermosas, el summa causa y la justicia indígena, la interculturalidad, la independencia judicial, ¿sí? Pero si no pensamos en una reforma total del sistema político, para fortalecer los partidos, para fortalecer las reglas del juego político entre los actores, posiblemente esa reforma puede estar destinada al fracaso, ¿sí? Es decir, una agenda de justicia que pensemos, estamos ahorita a puertas de unas nuevas elecciones en el 2017, una nueva reforma de justicia, que posiblemente será un tema importante en la agenda de los candidatos y posiblemente del presidente que sea electo, o presidenta que sea electa, es que una agenda política debe ser una agenda pragmática, una agenda que tiene que ir de la mano del fortalecimiento de los partidos políticos y del sistema político, ¿sí? No se fíjen, no se pierdan. Ustedes no pueden entender en Ecuador que tenemos partidos políticos. En Ecuador, y eso lo planteaba una investigadora muy famosa de la Universidad de York, que se llama Catherine Conahan, decía ella: en Ecuador no hay partidos políticos. En Ecuador tenemos tiendas políticas que venden camisetas. Tenemos maquinarias electorales, ¿sí? Que solo se activan cuando hay elecciones. No tenemos partidos políticos, es decir, no hay esa estructura política con un programa político, con militancia, con reglas claras de elección interna. Y por supuesto, me parece que eso tampoco es una condición exclusiva de Ecuador, posiblemente pase en toda América Latina. Hay una debilidad de los partidos políticos, y para tener una buena reforma que genere independencia política del sistema de justicia, tenemos que tener buenos partidos políticos fortalecidos. Segunda cuestión, tenemos que volver al ideal de participación para poder elegir a las altas cortes y al Consejo de la Judicatura. Miren, cuando en el 2008 se planteó esto, que luego fue abortado en la reforma que se hizo por consulta popular en 2010, ¿sí? El problema es que nunca le dimos opción a participar en esta opción política. Esta opción política fue abortada, nació muerta, ¿ya? Y se planteó eso porque la única corte que en su momento tuvo mayor legitimidad política en Ecuador fue la que se nombró en el 99 y que tuvo amplio conocimiento de la ciudadanía. Los ciudadanos pudieron impugnar a los candidatos, ¿sí? Hubo participación de académicos, se los escuchó en eventos públicos, ¿sí? Hubo una especie de concurso público y la gente pudo darle legitimidad, ya que los partidos están totalmente deslegitimados. Es decir, tenemos que regresar a este ideal de participación social y política para poder generar una buena reforma que sea viable en el siguiente periodo. Y la última cuestión, o sea, tenemos que replantearnos cuál es el horizonte político que estamos buscando con el sistema de justicia. Y quiero hacer una breve referencia, para poder terminar, a un ensayo que escribimos en Ecuador con Alex Valle, un compañero que regresó hace poco de Alemania con su doctorado, un amigo de toda la vida. Escribimos un artículo hace unos 4 años atrás, que si quieren ustedes pueden leerlo, ¿no? Se llama, es un artículo sobre teoría crítica del derecho, se llama ¿Derecho de la miseria o miseria del derecho? ¿Sí? Y este artículo es un artículo de teoría crítica marxista que escribimos con él, donde planteamos cuáles son los horizontes de la teoría crítica en América Latina, ¿ya? Yo quisiera decir, en este caso, hoy día, cuál es el horizonte político en la teoría crítica de la justicia en Ecuador y en América Latina, ¿sí? Nosotros planteamos 2 horizontes para la teoría política crítica en América Latina, la teoría jurídica crítica: el horizonte posible y el horizonte necesario. El horizonte posible de la crítica es aquel que se queda con la crítica y el diagnóstico. El horizonte necesario es aquel que trata de reemplazar las estructuras políticas para que tengamos una sociedad mucho más equitativa en el futuro, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero plantear como última conclusión de este evento, en esta ponencia que me han permitido los compañeros exponerles a ustedes, es que una reforma judicial para el futuro tiene que plantearse no solo un horizonte posible, es decir, la reforma institucional para lo que viene en los próximos 5 años. Tiene que plantearse, una vez más, la posibilidad de transformar la justicia y no solo reformarla. Muchas gracias. Damos gracias a la ponencia del doctor Luis Ávila.